Gracias, hermano. Ok, pues buenos días nuevamente. Están en su casa. Siéntanse como en casa y bueno, pues la verdad nos dio mucho gusto ayer ver las fotos de los hermanos ya casados. Fue muy bonito y muy interesante. Y bueno, ya gracias a Dios nos sentimos un poco mejor, como decíamos, con tal vez alguna pequeña secuela o algo por ahí, pero gracias a Dios ya estamos mejor. Y bueno, pues que el Señor nos guíe, nos ayude a todos. Ya nuestro hermano Pedro oró también por el mensaje, por lo que se va a compartir. Y quisiera ver algunos versículos, algunos pensamientos, hablando de esto también, de este último himno, ¿verdad?, que cantamos, lo que el Señor nos envía y lo que Él quiere de nosotros. Si están de acuerdo, quiero que veamos en Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. El libro del Éxodo, ¿verdad?, es un libro muy hermoso. Aquí ya el Señor sacó al pueblo de Israel para este momento, donde estamos en el 19. Lo sacó de Egipto y van por el desierto, un poquito antes de que le dé los 10 mandamientos, que todos pues ubicamos de alguna manera. Y el Señor aquí en el versículo 6 le dice al pueblo de Israel cuál es su propósito, a qué los envía y por qué los sacó y qué quiere Él de ellos, ¿verdad? Y esto lo vamos a encontrar repetido en algunos versículos que vamos a ver en el Nuevo Testamento. De hecho, si alguien tiene referencias en sus Biblias, no todas las Biblias traen referencias, pero si alguien tiene, ahí les va a dar la referencia a un versículo de Primera de Pedro y a dos de Apocalipsis, ¿no? Entonces vamos a ver qué quería el Señor. Dice 19:6, es Dios hablando al pueblo de Israel, dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Bueno, nada más voy a leer esa frase, ¿no? Entonces el Señor quería un reino de sacerdotes y gente santa, ¿verdad? En un momento tal vez vamos a hablar de realmente cuál es la función de un sacerdote, ¿verdad? Pero el Señor es lo que quería con su pueblo cuando lo sacó. Sin embargo, bueno, ya más adelante sabemos, ¿verdad?, qué sucedió después. A ver si se acuerdan los jóvenes. ¿Qué hizo el pueblo de Israel mientras Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos? Ya cuando baja, ¿qué había hecho el pueblo? Un becerro, ¿verdad?, de oro. Habían caído en idolatría. Y entonces, pues ya no fue un pueblo de gente santa ni de sacerdotes, sino que de todo ese grupo, ¿quiénes fueron los que sí fueron sacerdotes? ¿Quién dijo Dios que sí? De la tribu de Leví, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que voy a decir. Ya no fue un reino de sacerdotes, sino fue un reino con sacerdotes, ¿verdad? O sea, ya no todos fueron sacerdotes porque fracasaron. Y aún los meros sacerdotes, ¿verdad? Si leemos más adelante, Nadab y Abiú, ¿qué hicieron? ¿Alguien se acuerda? Fuego extraño, ¿ah? Entonces, fracasaron, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos la historia, muchas cosas pasaron. Después vino nuestro Señor
y ahora pues llamó personas que no somos israelitas, o no sé si en algún gen por ahí extraño traigamos, pero lo dudo, ¿verdad? Y vamos a ver entonces en Primera de Pedro, pues que de todas formas su propósito no ha cambiado, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer versículos 9 y 10. Dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, ¿verdad? Ahí está. No éramos pueblo, no habíamos alcanzado misericordia porque no somos israelitas, pero por la gracia de Dios la hemos alcanzado. Y ahora nos describe de esta manera, dice que somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Varios adjetivos o varias formas de decir pues casi lo mismo. Y dice que el propósito es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar en esto. ¿Qué hace un sacerdote, verdad? ¿O cuál es la función de un sacerdote? Bueno, yo pensaría que podríamos de una manera muy sencilla decir que un sacerdote tiene dos funciones principales, ¿verdad? Un sacerdote habla con Dios en favor del pueblo, o sea, ora a Dios pidiendo que Dios tenga misericordia del pueblo, ¿verdad? Y también un sacerdote le habla al pueblo de parte de Dios, o sea, ahora se dirige al pueblo y habla lo que Dios diga, digamos, es como el intermediario, ¿verdad? Obviamente estamos hablando que el sacerdote, el único y el sumo sacerdote para nosotros, ¿quién es? Es Jesús, ¿verdad? Él ora, de hecho él oró y sigue orando por nosotros, dice la Biblia en Hebreos que Él intercede por nosotros, o sea, le habla Dios, Jesús le habla a Dios y ora por nosotros, ¿verdad? No sé de qué manera, no entiendo todo, pero Él ora por nosotros. Y también Jesús nos habla a nosotros, ¿verdad? O, bueno, ya nos habló y tenemos escritas sus palabras y bueno, sigue hablando a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero también a nosotros nos habló, ¿verdad? Pero, perdón, también a nosotros nos constituyó como sacerdotes, ¿verdad? No a su nivel, no podemos ser mediadores entre Dios y los hombres a la manera que Él, ¿verdad? Pero sí podemos orar, ¿verdad? Como hemos hecho ahora, ¿verdad? Estas peticiones, por ejemplo, lo que nos comenta el hermano Damián, orar, a pedir a Dios en favor de la gente, ¿verdad? Y también podemos hablar a la gente el mensaje de Dios, ¿verdad? Entonces, de hecho es lo que aquí dice, ¿verdad? Que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Entonces, qué bueno que entonamos este himno, ¿verdad? Quisiera retomar algunas frases de este himno, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, la estrofa 5, se me fue la palabra. La estrofa 5 dice: a ti te envío a donde odio reina, dos ciegos hay porque no quieren ver, ¿verdad? El Señor nos manda en medio de personas que no quieren ver, ¿verdad? Dice: y allí gastar tu vida humildemente, que el calvario tuyo ha de ser, ¿verdad? En la estrofa 1 dice: a ti te envío para obrar sin paga, para servir sin fama, sin honor, para sufrir desprecio y congojas, ¿verdad? En la 4, por ejemplo, habla de nuestra responsabilidad como personal, ¿verdad?
a ti te envío a renunciar a tus celos, a tu voluntad y aún a tu propio ser, ¿verdad? Entonces, y es lo que hizo nuestro Señor, no nos está pidiendo hacer otra cosa que Él no haya hecho. Pero a veces nos encontramos con este reto, ¿verdad? Que cuesta trabajo renunciar, como aquí dice, a nuestros celos, a nuestro propio ser. Cuesta trabajo ir donde las personas no quieren ver, ¿verdad? Y aún seguir siendo amables y hablar la palabra de Dios y seguir orando cuando no hay tal vez una respuesta, ¿verdad? O no hay la respuesta que esperamos. O aún con un hermano, una hermana, a veces a lo mejor también, ¿verdad? No hay la respuesta o la actitud que esperábamos, ¿verdad? Y entonces quisiera que viéramos unos pasajes más acerca son pensamientos muy sencillos y muy breves, pero acerca de la vista o de la visión que deberíamos tener. Fíjense aquí que ya habla de real sacerdocio. La palabra real, pues bueno, se puede entender de dos formas, ¿no? Verdadero, pero también se puede entender real, ¿de qué? A ver, Liam y Lael, ¿tienen idea? Como la familia real. La familia real es la familia de un rey, ¿verdad? Entonces es correcto. Si vamos al pasaje de Apocalipsis, capítulo 5, ahí ya lo dice más claramente, ¿verdad? Capítulo 5, versículos 9 y 10. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, y ahí está, reyes y sacerdotes, ¿verdad? Y reinaremos sobre la tierra. Bueno, vamos a ver en Efesios un versículo más y tal vez dos más y ya voy a concluir con una idea muy sencilla. En Efesios capítulo 2, versículo 6. Efesios capítulo 2, versículo 6. Bueno, voy a leer desde el 4 para que tengamos el contexto. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjense, aquí dice que en el versículo 6 dice que Jesús nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hablando de un rey, ¿cómo siempre ponemos a un rey? ¿Cómo lo dibujan? ¿En qué posición? En un trono. ¿Y está? ¿Está parado? ¿Acostado? Está sentado, ¿verdad? Entonces aquí dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales. No sé exactamente a qué se refiere todo esto, ¿verdad? Pero lo que pienso, o lo que quiero pensar, y aparte habla de los lugares celestiales, ¿verdad? Lo que quiero pensar es, por ejemplo, aquellos que hemos sido, o somos de pronto todavía, fanes, ¿cómo se dice? Fans, bueno, fanáticos del fútbol, ¿verdad? Si uno está, o en cualquier lugar, ¿no? Por ejemplo, en un teatro, ¿verdad? ¿Cómo están hechos los estadios o los teatros, ¿verdad? Así, como hacia arriba, ¿verdad?
Y si uno está desde arriba, alcanza a ver todo, ¿verdad? Claro que la gente quiere estar al frente para ver a su jugador, ¿no? A su estrella. Pero si tú estás desde arriba, alcanzas a ver todo, ¿no? Estás sentado desde arriba. O como ahora esos, o sea, desde un avión o desde un dron, ¿no? Si pudiéramos sentar a un muñequito ahí en un dron y que pudiera ver, pues tendría una visión más amplia, ¿no? A que alguien sentado, por ejemplo, yo aquí sentado afuera de mi jardín, pues nada más veo las casas, ¿no? Pero si me siento desde la Malinche, yo creo que alcanzo a ver todo Tlaxcala, ¿no? Entonces, en esta lucha, en esta guerra, ¿verdad? De renunciar, como dice aquí en el himno, ¿verdad? Primero a nuestra propia batalla, no nuestra batalla, sino luchar nuestra propia batalla, ¿verdad? Renunciar a nuestra propia egoísmo y carnalidad y poder ser sacerdotes, ¿verdad? En medio de la maldad. En esta lucha, una herramienta, ¿verdad?, que quiero compartir es la visión, ¿verdad? Que pudiéramos tener una visión no desde la tierra, sino desde el cielo, ¿verdad? ¿Se imaginan que como dice aquí, nos hizo sentar, ¿verdad? Imagínense que en la realidad estuviéramos ahí, ¿verdad?, en el cielo, y desde ahí viéramos todo. Pues sería una perspectiva muy, muy diferente, ¿verdad?, a la que tenemos ahora. Veríamos las cosas como Dios las ve, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el caso de Abraham en Génesis, capítulo 13. En Génesis capítulo 13 es cuando Abraham y Lot se separan, ¿verdad? Y bueno, tristemente Lot escoge una tierra que no era la más apropiada, porque está ahí Sodoma muy cerca. Y dice la Biblia que los hombres de Sodoma, aquí en el versículo 13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores. Es 13:13. Malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Fíjense el versículo 14. Y Jehová, o sea, Dios dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo no sé dónde estaba Abraham, pero por lo que dice aquí el versículo, de donde estaba Abraham, él podía ver, y dice los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Podía ver al norte, podía ver al sur, podía ver al oriente, y podía ver al occidente. En otras palabras, tenía, no sé si se paró en algún montecito, o desde ahí pues era como, sí, tal vez el relieve estaba así hacia arriba y ya después planicie, no sé, pero de pronto, donde estaba Abraham colocado, ¿verdad? Pues aquí no da detalles, solo dice que del Negev, pero de donde él estaba parado, ¿verdad? Él alcanzaba a tener una visión muy completa, ¿verdad? Podía ver ahora sí que todas las hectáreas que había en los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Obviamente en esa época, pues no había edificios, ¿verdad? Como ahora, no había tantas casas seguramente. Yo creo que en esas épocas, pues uno podía hacer eso, ¿no? Pararse a lo mejor tantito más arriba y ver todo así, alrededor, ¿verdad? No sé cuántos kilómetros a la redonda. Y Dios le dice, ¿verdad? Todo esto te lo voy a dar. Entonces, pensando en esto, ¿verdad? En esta que Dios nos ha llamado para anunciar sus virtudes, ¿verdad? Si pudiéramos tener una visión así, ¿verdad? Que como reyes, pero no como rey que déspota, ¿verdad? Que, a ver, sírvanme. Sino más bien un sacerdote, ¿verdad? Que va a servir más bien, pero a la vez es rey en el sentido de que puede alcanzar a ver las cosas como Dios las ve, ¿verdad? Las cosas desde una perspectiva celestial.
no desde una perspectiva terrenal, ¿verdad? Alcanza a ver, como ese mensaje del hermano David, un panorama más amplio, ¿verdad? No el panorama que tenemos aquí de hormiga, que vemos pues nuestras necesidades, nuestro ego, ¿verdad? Nuestras cosas, sino que si vemos un panorama más amplio, ¿verdad? Y alcanzamos a entender la grandeza de Dios, el plan de Dios, desde el punto de vista del cielo, esto nos va a ayudar, ¿verdad? Nos va a ayudar a que cuando esta persona o este hermano o quien sea que no responda como esperamos, ¿verdad? O a que cuando venga esta tentación, ¿verdad? Y tener que tomar una decisión de renunciar a algo, ¿verdad? Podamos hacerlo, ¿verdad? Con más sencillez, porque estamos viendo lo que Dios ve, ¿sí? Pensando en esto, ¿verdad? Y tomando el caso de Abraham todavía, ¿verdad? Recordamos que si ya nos adelantáramos, ¿verdad? A Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Y dice la Biblia que Abraham, dice que, bueno, de Abraham y de varios, dice que ellos no recibieron lo prometido, ¿verdad? O sea, dice que nada más lo creyeron, lo saludaron de lejos, y dice, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, tenían esa perspectiva celestial, ¿verdad? Y luego dice algo así como que dice que esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Abraham tenía tiempo de volver a Ur de los Caldeos? Pues sí, ¿verdad? Pudo haber vuelto. Y ahí estaba pues era una ciudad, ¿verdad? Si los que han estudiado la historia, una ciudad de Mesopotamia, muy fértil, ¿verdad? Era una ciudad, obviamente idólatra, pero fértil, con intercambio comercial, ¿verdad? Donde seguramente él tenía más familia, más conocidos, más amistades. Y en cualquier momento pudo volver, ¿verdad? Pero dice el Señor, pero anhelaba una mejor, esto es celestial, ¿verdad? Dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, ¿verdad? Entonces, y habla Hebreos 11 también de que todo este tiempo anduvo Abraham, y dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, ¿verdad? O sea, no tuvo una morada permanente. ¿Por qué? Porque tenía esta visión, ¿verdad? Alcanzaba a mirar como Dios ve un panorama más amplio y no permitió que esas cosas materiales lo distrajeran. Yo pienso que también cuando ofrece a su hijo, ¿verdad? Otra decisión difícil como parte del llamado que Dios le hizo, pienso que también esto le ayudó, ¿verdad? Él veía el panorama, ¿verdad? Veía las cosas de una manera celestial, ¿verdad? Y él sabía, el Señor prometió, Él es fiel y Él aún lo puede resucitar, ¿verdad? Y si no, yo sé que el Señor está pidiendo esto, ¿verdad? Entonces, el ánimo, ¿verdad? ¿verdad? Básicamente son pensamientos muy breves y muy sencillos. El Señor nos ha enviado, como dice este himno, y como dice de hecho la palabra en el Evangelio de Juan, nos ha enviado a una tarea y a una responsabilidad que a veces no es tan sencilla. Hay que renunciar a cosas, hay que ser fiel en cosas que a veces no queremos o nos cuesta trabajo. Pero al mismo tiempo que nos ha enviado, ¿verdad? Nos ha dotado de sentarnos con Jesús. Y por eso el apóstol Pablo ora, ¿verdad? Que los ojos desde entendimiento de los efesios sean abiertos para que ojalá pudiéramos ver las cosas como Dios las ve, ¿verdad? Yo mismo digo, muchas veces no veo así, ¿verdad? Cuando viene la prueba, estoy viendo a veces sí la parte terrenal, ¿verdad? El problema, pero quiero y pido al Señor que me ayude a ver como Él ve, ¿verdad? Y tener ese panorama más amplio, ¿verdad? Y es creo que una herramienta, es muy breve, ¿verdad? Que quise compartir, que pienso que nos va a ayudar y que el Señor siga abriendo nuestros ojos a esto, ¿verdad? Y
y podamos tener, bueno, como lo dice la Biblia, ¿verdad? La mira en las cosas de arriba y cumplir con esta tarea también a la que Él nos ha enviado. Sigamos en esta tarea, ¿verdad? Creo que cada varón es sacerdote, pues primeramente de su hogar, y bueno, ya también somos para otros. Pues básicamente es lo que tenía que compartir. Dios les bendiga y bendiga su palabra. Y no sé si hay algún comentario o algo más que añadir. Si no, bueno, pues dejamos el tiempo aquí. En el ejemplo de Abraham, otra cosa que se podría mencionar es la comodidad, ¿no? Que él podía tener en la casa de su padre. Y vivir en tiendas, me imagino que no era tan cómodo. Y levantar todo el campamento cada vez que se tenían que mover. Y aún Lot que iba con él, cuando tuvo la oportunidad se fue a una ciudad. Entonces, ahí se ve que la visión de Abraham, como dices, era otra, diferente. Solemos recordar nuestra tierra con ese cariño, ¿no? Yo recuerdo mi tierra y sé que allá mi familia, mis amigos, y cada vez, cuando llegamos aquí, cada vez me hablaba más, ¿no? Regresar algún día, pero cada vez pasa el tiempo y me veo ya, así que no, ¿verdad? Como aprendemos a tener esa visión, no tanto de nuestro terruño, nuestro lugar donde estamos cómodos, sino más arriba.